Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día de hoy, en cuestión de la materia de seminario de finanzas. Les voy a compartir pantalla. Ok, anteriormente estábamos viendo la cuestión de las finanzas, obviamente de una empresa, que son muy importantes, la información que nos arrojan en determinado momento, vimos que es finanzas, obviamente cómo se realizaban las finanzas anteriormente, qué nos proporciona, tanto pasado como presente, como un futuro, obviamente información de la empresa para obviamente poder contemplar ciertas decisiones y obviamente comentábamos que como va pasando el tiempo, obviamente se vuelve un poquito más compleja esa cuestión de las finanzas dentro de una empresa. ¿Por qué? Porque pues obviamente van cambiando las cuestiones. Anteriormente había empresas que nada más se centraban en alguna sola actividad. Hoy en día hay empresas que se especializan en algo, pero pues también tienen que ver muchas otras cuestiones que en determinado momento van a beneficiar o van a afectar a la misma empresa como tal. ¿Desde qué ámbito podemos ver las finanzas? Obviamente, dependiendo de la unidad económica, consideramos las finanzas pueden ser personales, empresariales, pueden ser públicas o pueden ser finanzas internacionales. En esta cuestión también existen intermediarios financieros. Nos dice si una unidad económica A va a prestar dinero a otra unidad económica B, se primero debe invertir recursos en evaluar la capacidad de pago del B y aún si esta evaluación indicara que dicha operación es conveniente para A, de todos modos esta deberá asumir cierto nivel de riesgo en la operación. Entonces, obviamente aquí nos trata de decir, si lo vemos directamente, pues a lo mejor esto es lo que pasa normalmente cuando vamos y solicitamos algún tipo de crédito, una empresa va y solicita algún tipo de crédito, pero también cuando una empresa vende a crédito, pues obviamente sus mercancías, su producción la puede terminar a vender obviamente a crédito a sus clientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicha empresa X empresa, obviamente vende, tiene sus clientes y obviamente a lo mejor no vende de contado, pero para otorgar el crédito, pues entonces está viendo la capacidad del pago del cliente. ¿Por qué? Porque esa cuestión, obviamente, esa parte de las finanzas la va a absorber la empresa que está poniendo a la oferta determinado producto y ese dinero, obviamente ese dinero es inicialmente de la empresa que vende. Obviamente la empresa o el cliente que compra va a utilizar ese dinero, lo va a manejar. Obviamente el tiempo que la empresa originaria, que es la que vendió, pues nos va a permitir pagarle en determinado momento en tiempo y en forma y muchas cuestiones tienen que ver con el capital de trabajo realmente. Entonces, si nosotros somos la empresa que en determinado momento está vendiendo, lo que queremos es recuperar muy rápidamente nuestro capital de trabajo. Y lo ideal es que nosotros otorguemos en esta cuestión menos crédito en cuestión de mercancías, de la venta de mercancías, en plazos de tiempo que sea menor al que nosotros tengamos que pagar en determinado momento con nuestros proveedores también. Eso viéndolo desde una perspectiva, desde un punto de vista que nosotros utilicemos algún tipo de manufactura, que produzcamos, que necesitamos comprar materia prima para seguir produciendo. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un dinero que en determinado momento los tenemos que volver a recuperar para poder producir y nuevamente que empiece el ciclo, esta cuestión de ciclo de capital de trabajo. Entonces, eso es lo ideal dentro de una empresa, nosotros recuperar el dinero en menos tiempo que el que nuestros proveedores nos dan para pagar. Obviamente, si estamos de parte en la otra cuestión, del otro lado, que seamos clientes, pues obviamente vamos a pedir el mayor plazo posible para el pago.
¿Por qué? Porque no estaríamos trabajando con nuestro capital en sí, estaríamos trabajando con el capital de la empresa que nos brindó un crédito, un determinado crédito. Entonces, están los dos puntos de vista, las dos perspectivas, y obviamente vamos a trabajar y vamos a ir mediando esa cuestión, viendo desde qué punto de vista estamos, desde qué desde qué, obviamente desde qué barrera vamos a ver a los toros y de torearlos, o estamos viendo eh, detrás de la barrera en esa cuestión, si somos la empresa o a lo mejor no somos directamente la empresa, a lo mejor somos consumidores, somos clientes. Entonces es lo que hay que considerar porque nos afecta directamente, pues nos afecta al bolsillo en determinado momento. Si nosotros también, obviamente somos una empresa pequeña, una microempresa, tenemos clientes, a lo mejor vendemos ropa y obviamente tenemos pues, clientes que nos pagan, a lo mejor damos un plazo de crédito a lo mejor de un mes, pues podemos, tenemos que recuperar el dinero para pues, volver a resurtir. Entonces ese es nuestro capital de trabajo. Si lo vendemos a crédito, nuestro capital de trabajo obviamente va a estar parado durante un mes. Entonces tenemos que esperar un mes para volver a reinvertir ese dinero. Entonces lo ideal es, muchas empresas manejan pagos por eh, descuentos por pago oportuno, descuentos por pronto pago, etcétera, etcétera. Entonces hay que realizar varias estrategias que nos permitan recuperar más rápidamente el capital de trabajo que estamos invirtiendo. Entonces, eso es lo indispensable. Todo eso son cuestiones financieras que debemos de tomar. Proyecciones también. Debemos de sacar costos para seguir produciendo porque en este caso la empresa no debe parar en producir. Entonces, si tenemos dinero a crédito, debemos de tener un capital de trabajo sustentable para que siga produciendo y también que siga sopesando la cuestión de que tengamos mercancías a crédito. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, todo claro. Sí, claro, se entiende que sí, obvio que sí. No tengo el capital suficiente, pues tampoco puedo dar el crédito, ¿verdad? Porque si no, pues Correcto. no se sigue el ciclo de lo que en sí la empresa o el objetivo, lo que la empresa quiere. Si, si no tengo el suficiente capital, pues no hay forma que tampoco dé suficiente crédito. Así es, o sea, Sí. venderíamos de contado completamente. Que ahorita nadie lo hace. Es correcto, Qué raro el que lo es hace. raro. Sí, sí, empresas, de hecho hasta las microempresas, o sea, muchas veces dicen, o sea, apartan mercancía, a lo mejor no se la dan al cliente, pero ahí dan la opción de apartar el artículo y pagarlo en determinado momento. También es una forma también a lo mejor de dar un crédito, no se llevan la mercancía, pero como quiera nuestro dinero está parado, es esa cuestión. Sí. De hecho, hay muchas empresas por ejemplo, nosotros tenemos empresas que ellos mismos nos han puesto los días de crédito para que nosotros sigamos trabajando todavía con ellos. Eso que dices, oye, pues no sé, al revés se supone que son mis políticas. No, ahora políticas de parte del cliente. Ok. Sí, sí, de hecho, pues ahorita la economía está un poquito colapsada, entonces, pues ahorita lo que queremos es retener clientes realmente, y a lo mejor hay clientes que les damos a lo mejor un plazo de pago de 30 días, y a lo mejor negociamos con ellos y les decimos, ¿sabes qué? Ya no te puedo sostener un crédito de 30 días, te lo sostengo de 20 o de 15 o 14 días. Entonces es cuestión de negociar, que ambas partes, la postura existencial, Sí. ganar, ganar, en ese sentido. Sí, sí, que se pueda por parte de los dos, ¿verdad? Que tanto yo como empresa pueda darte el crédito para, o sea, seguirte financiando para poder seguir dándote el servicio y tanto tú como empresa, pues que me puedas pagar para que también sigas moviendo, vaya, si es materia prima, pues la sigas consumiendo. Es correcto, así es, porque en determinado momento pues, somos clientes. Si somos clientes, pues obviamente tenemos que consumir y movemos la mercancía de nuestros proveedores en determinado momento también. Sí, así es, el ciclo de la mercadotecnia. Es correcto, así es. Entonces, pues obviamente todos formamos parte de un pequeño ciclo, entonces es importante jugar nuestro papel bien establecido y que todos los engranes estén correctamente bien afinados para seguir produciendo de ambas partes, también como proveedores y en su parte también como consumidores en determinado momento.
Ok, nos dice aquí también la cuestión de las finanzas, dice, y la contabilidad están muy ligados entre sí y guardan una relación muy estrecha. El analista financiero utiliza la información contable para una adecuada toma de decisiones e inclusive el personal externo a la organización, por ejemplo los bancos, dice que debe tomar decisiones financieras, analiza la contabilidad financiera y su producto final, obviamente que son los estados financieros. Por otro lado, un analista financiero revisa la información contable para analizar si la gestión ha sido adecuada o no. Sin embargo, en este caso, los financistas opinan que uno de los principales defectos de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones financieras es que en los valores de los activos netos mostrados en los estados financieros no corresponden al valor de mercado o valor recuperable. Esto es cierto debido a que la contabilidad se hace en funciones a los principios de contabilidad, y se siendo uno de ellos el de valorar los activos al costo. A ver, ¿qué opinan en esa cuestión, chicos? O sea, van de la mano las finanzas con la contabilidad, pero Sí. obviamente los financieros dicen, ok, pero no me da la base esa. ¿Por qué? Porque la contabilidad obviamente se basa y se lleva en base a los principios contables. Y la cuestión que a mí me interesa es si tienes reciprocidad, si tienes flujo de efectivo para poderme pagar en determinado momento. ¿Qué opinan ustedes respecto a ese tema? Mm, es que sobre los activos netos mostrados, pero habla en total de todos los activos. Por ejemplo, si yo tengo mi activo fijo, que me dice que yo tengo un terreno, ¿hasta eso entra? Sí, sí, entrarían, por ejemplo, Y más que nada entraría eso activos de... para poder pagar o algo así, una garantía, ¿no? Así es. Pero aún así, por ejemplo, si yo tengo una cartera de clientes muy saturada o que mi cartera de clientes tenga los plazos muy largos, pues no me voy a deshacer de un terreno para poder pagar mis pasivos. Entonces, más bien pienso yo que no entrarían todos los activos, entrarían los activos circulantes, pero los fijos se me hace así como que sería mucho tiempo, vaya. Más que nada no es de que entrarían, sino es de ver la situación financiera de la empresa para poder en determinado momento tomar decisiones y decir, ok, si te otorgo un crédito. Sí, 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 es que Ajá. acá dice toma de decisiones financieras. Sí. Ok, sí, Es sí, sí, como si sí. le vas a pedir un préstamo al banco, tienes que dejar una garantía a un terreno o algo así, no tengo entendido. Sí, así es, sí. Sí, Sí, más que nada cuando, por ejemplo, a ver, bueno, a lo mejor muchas veces no piden, a lo mejor no que sea un crédito hipotecario, o a lo mejor no que demos algo como aval en determinado momento. Hay empresas que piden la contabilidad, algún tipo del balance general para ver la situación. Entonces, la parte de finanzas, los financistas, como dice aquí, dicen que no se debe de confiar tanto en esa situación, porque por ejemplo, a lo mejor ponemos en determinado momento, dicen, tenemos un vehículo y ese vehículo ampara a lo mejor la cuestión que te estamos pidiendo cierta cantidad de dinero. Sí, pero lo que dicen los financistas desde esa perspectiva, dicen, pues a lo mejor yo como financista diría, pero el vehículo se deprecia. A lo mejor el crédito que me estás pidiendo me Sí, lo vas a pagar a 5 años, no, y en 5 años, si no me pagas en sí, 4, no. el vehículo no vale exactamente lo mismo. A Sí, eso es lo que van, a esa es la cuestión de la sí. discrepancia en la contabilidad y las finanzas. Por eso dice, aquí dice, se toma decisiones financieras y lo más abajo dice sobre los principios de contabilidad. Entonces, no entraría todo, sería más bien para tomar la decisión, ver los estados financieros, pero serían a largo plazo. Sí, sí, por ejemplo, un balance general, por decir. Y de hecho, como mencionaron, hay empresas que sí, o sea, a ver, ok, dime la disponibilidad que tienes para pagarme en la cuestión de que muchas empresas sí, financieras más que nada, sí le exigen al cliente, a ver, necesito ver a lo mejor una cartera de cliente. Sí piden a veces mucha cartera de clientes.
en la cuestión para decir, no, pues si realmente sí manejas algún tipo de volumen, sí manejas dinero y podemos otorgarte en determinado momento el préstamo. A eso es a lo que se refiere también en esa cuestión. Hay inmuebles también en la cuestión de bienes inmuebles, obviamente pues se deprecian también. Lo que no se deprecia son los terrenos. Ahí sí, el terreno sí no se deprecia. se amortiza. Es correcto. Entonces, Sí, a eso más que así nada es. se refiere esta situación. Dice en un momento las finanzas, pues yo no me guío tanto en la cuestión de activos porque hay activos que se deprecian y en determinado momento pues no tienen el mismo valor. O a lo mejor sí, o sea, a lo mejor tienes, no sé, millones en una cuenta de banco, pero a mí no me garantiza que me vayas a pagar. Puedes ese traspasarlo a otro lado, sacar todo tu dinero y en determinado momento pues ya no tienes nada. A eso es a lo que voy. Pues, O sea, podemos tener... O dependiendo de la empresa, Sí, claro, dependiendo. dependiendo también de la empresa que sea, que para no mover para no mover tus activos, que los socios sean que si sean socios puedan dar aportaciones. Es correcto también, dependiendo obviamente cómo esté registrada la empresa, dependiendo de qué tipo de sociedad tengan, sí. Pero, por ejemplo, que pasara, por ejemplo, de los casos que pasaron en Reynosa específicamente, cuando fue toda la cuestión de violencia, creo que en Laredo no pasó mucho esa situación, pero en las maquilas de Reynosa, hace años, cuando hubo mucha cuestión de la violencia, pues muchas maquilas cerraron. A lo mejor les estoy diciendo que, por poner un ejemplo, de 10 maquilas, 7 cerraron y se fueron, simplemente, o sea, bye, ahí dejaron la infraestructura, se llevaron máquinas, se llevaron todo, y vaya, hay empleados que ni siquiera los finiquitaron. Los liquidaron. No los liquidaron, no los finiquitaron, decían, pues si cóbrense ahí con lo que haya. Entonces el apoderado legal o el que estaba a cargo del sindicato, pues dijeron, pues es que se fueron los dueños, se fueron todos, se llevaron todos y ya no siguió funcionando. Entonces, a esas relaciones a lo que se refiere, una empresa que puede estar funcionando normalmente bien, no sé, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, la contabilidad realmente no nos garantiza si en determinado momento nos van a pagar o no. Sí, es cierto. Sí. Sí, es cierto. Si estamos en la parte de finanzas, hay que cuidar esa cuestión. ¿Por qué? Porque todas estas cuestiones son muy volátiles. A lo mejor ahorita hay una depreciación y ¡pum! Se vienen por obviamente cae toda esa cuestión de las adquisiciones. Hay empresas que cotizan en bolsa. Si hay alguna cuestión económica que afecte a la economía, pues obviamente como tal, pues esas acciones caen, entonces se deprecia mucho esa situación, entonces habría un colapso financiero muy fuerte en ese aspecto. Sí. Ok, entonces estamos de acuerdo en esta cuestión. Sí, estamos de acuerdo. Okay. También nos dice, obviamente en la cuestión de finanzas, que ese conjunto de actividades relacionadas con la obtención y uso eficiente del dinero y sus equivalentes a fin de maximizar la rentabilidad. Uso eficiente del dinero. La contabilidad en determinado momento nos arroja información financiera, pero ahí es donde entra la cuestión de finanzas. Y con esa información debemos de hacer eficientemente que funcione el dinero y obviamente también sus equivalentes como tal, y ese dinero maximizarlo. ¿Para qué? Para que la empresa sea rentable. Entonces, si nosotros, menos créditos. eso sería menos créditos. Pero crédito, o sea, brindar créditos, no obtener créditos, ¿verdad? No, sí, o sea, no, brindar menos créditos para que sea más rentable. También, o a lo mejor en determinados momentos ponerles algún tipo de promociones, descuentos por pago, por pronto pago o algo así para pues recuperar más rápido. Sí. Hay cuestiones que se pueden... Cupones para más venta. También, Ándale. sí, exactamente. Entonces, a lo mejor algún tipo de cupón, descuentos, y negociamos con nuestro proveedor y decirle, ¿sabes qué? Te voy a mover mercancía, entonces dame descuentos por el volumen de mercancías que yo te estoy, obviamente, estoy vendiendo. Entonces, es una cuestión, son cadenitas, obviamente. Si nosotros decidimos tomar algún tipo de decisión o realizar una promoción o un descuento, pues también jalar a nuestro proveedor. Todas las empresas como tal
¿qué es lo que nos brindan? Nos brindan esa facilidad. Aquí el poder es el poder de negociar con la información correcta en determinado momento. ¿Por qué? Porque pues obviamente a nuestro proveedor le va a interesar que vender más y mover mucho más volumen. Entonces, pues a nosotros nos va a interesar también a lo mejor tener más clientes en ese aspecto. Entonces, es un poquito jugar con esa información financiera. Se supone que en los cambios que hubo en el 2014 respecto a contabilidad, eso era lo que quería el gobierno de Peña Nieto, que las empresas fueran más rentables, que hubiera menos créditos y que fueran más compra, o sea, que el dinero se moviera más rápido, vaya. Claro, sí, que hubiera más flujo de efectivo. Más flujo de efectivo, que fue cuando inició la mentada factura electrónica y los catálogos de que pago el PPD y el PUA y el pago por definir y todo eso. Sí, así es correcto. Y algo muy importante aquí en este aspecto es de que, por ejemplo, y lo vemos, por ejemplo, yo viviendo en la parte fronteriza y el flujo de efectivo en la frontera es mucho más acelerado que en el interior del país. ¿Por qué? No lo sé realmente, no he hecho una cuestión de análisis, pero el flujo de efectivo en la frontera es mucho más acelerado, hay más flujo de efectivo. Y en el interior no, las actividades comerciales están un poquito más detenidas en ese aspecto. El dinero como que es más escaso, así se le denomina. Y no sé qué tanta aportación o qué tanto punto de vista, y me gustaría saber su opinión respecto a la cuestión de IVAs. Manejamos IVAs diferentes, manejamos un IVA en el interior y un IVA en la frontera. En el sexenio de Peña Nieto se unificó esa parte. Sí, se unificó, sí. Dino López Obrador dijo, no, para que sean más competitivas las empresas que están en la frontera, obviamente con sus competidores del lado americano, vamos a disminuir el IVA. Pero ¿a quién le conviene en determinado momento esa cuestión? ¿Por qué? Porque vemos, yo he vivido allá, hay gente que viene en el interior y va a la frontera, y muchas veces los precios son iguales, muchas veces en el interior es más barato que en la frontera, cuando en la frontera si tienen un IVA menor, obviamente los precios deben de reducir en esa cuestión. No sé qué opinen ustedes al respecto. Yo pienso que es por las compras que tenemos, o sea, que tenemos acceso a las compras en Estados Unidos, que es aparentemente un poco mejor calidad y costo más bajo, ¿no? Pero ¿qué tanto redituaría? O sea, si, ok, la calidad, vemos la calidad, pero por ejemplo vamos a un Soriana y compramos cierto artículo, vamos, no sé, a Victoria, Tampico, Madero, Altamira, y el mismo artículo está al mismo precio, cuando allá en la frontera se paga el 8 y en el interior se paga el 16. Pero a lo mejor para el interior de la República lo que hay es que hay más, más marcas. O sea, o del mismo producto hay más, ¿cómo lo podría llamar? Sí, sí. Y que diga, bueno, esta es mejor calidad, esta no es mejor calidad. Y aquí en frontera yo pienso que hay menos, pero que es a consecuencia de que tenemos más el acceso a las cosas de Estados Unidos. Americanas, sí. Pero más marcas americanas. Pienso eso. Un artículo específico, el que quiera, no sé, frijoles, la sierra. Un artículo en específico, a lo mejor en la frontera cuesta 10 pesos y sí. en Soriana cuesta 10 pesos la bolsita, en Tampico cuesta 10 pesos la bolsita, o sea, el mismo precio. Pero sí, el mismo precio, pero por ejemplo aquí en frontera, por ejemplo los frijoles, y voy a poner, el mismo ejemplo, los frijoles. Okay. Sí, a lo mejor la misma bolsa que yo compro en Soriana me cuesta igual allá en Tampico 10 pesos, pero si yo voy y compro al H-E-B en Laredo, Texas, un producto similar, le voy a ser sincera, lo compraría en Estados Unidos el producto ese porque, por ejemplo, en la cocción varía mucho. Claro. El frijol de aquí de México se tarda hasta 2 horas y media en cocerse. El frijol de Estados Unidos se cose hasta en 45 minutos. Ya valorarías estas características. Sí, o sea, yo pienso que es por eso, ¿verdad? Pero digo, pero con mayor razón, o sea, si les están dando la oportunidad a las empresas de disminuir el precio de venta,
deben de bajar los costos, a eso voy. Entonces, ¿quiénes son los beneficiados ahí? Pero aún así, Ellos, aquí en frontera es más caro. Sí, eso es frontera siempre ha sido eso es a lo cara. que voy, exactamente. Esa es la disyuntiva. ¿Por qué si el impuesto es menor? ¿Por qué es más caro? Sí. Y de hecho, por ejemplo, cuando tú quieres entrar a la página, por ejemplo, de mismo Soriana, sigamos con Soriana, o Walmart, cualquiera, en Soriana. Okay. Si tú entras a la página, de ahora que estaban mucho las ventas de las ventas en línea, Ajá. Si tú entras a la página de Soriana, inmediatamente te pregunta en qué área estás. O sea, Lolo te dice qué lugar, que pongas tu código postal o que elijas el Soriana que quieres, ¿verdad? Claro. Y una vez, platicando con mi mamá, que vive en el interior, yo le decía eso, le digo, pues, ¿por qué no piden en Soriana? Y ya le decía yo, es que mira, y dice, no, es que acá cuesta esto, no, es que acá cuesta esto. O sea, aún así sea el mismo producto, aquí en Frontera es más caro. Ajá, sí, de hecho sí. Y hablando de la misma tienda comercial, o sea, que Exacto. es la misma tienda, pero que por el hecho de que somos frontera, no sé por qué, porque es más caro, que igual y pienso que a lo mejor porque también en fronteras estamos en la área A, que somos los de sueldos más altos. Así es, de hecho, o sea, esa es la cuestión, por eso dan más caro. Pero, o sea, para que exista competitividad, entonces las empresas, ¿cómo quieren tener competitividad con empresas americanas? Por precisamente ese es el objetivo primordial de bajar el IVA en frontera, con que igualen, en este caso, a lo mejor, o bajen los precios en la frontera, y resulta que realmente no, pasa todo lo contrario, dan más caro. Entonces, por eso la gente empieza a decir, no, pues es mejor calidad para allá, aunque a lo mejor varía en centavos, sigo comprando allá porque en México me siguen dando caro y realmente no vale la pena gastar. Entonces, esa es la cuestión. Deberían de bajar los precios y las empresas lamentablemente no piensan así en esa situación. O mínimo no bajar los precios, pero sí que sea el mismo precio que el interior de la República. Pero es que ellos, por ejemplo, hay un déficit ahí de 8% entre IVAs. Entonces, ese 8%, pues obviamente la empresa, ¿qué es lo que está haciendo? El gobierno no se lo está, no se lo está solicitando en frontera, cuando esté obviamente la empresa en frontera. Entonces, y sí, sigue, bueno, dando eso sí es cierto. sigue dando al mismo precio. Entonces, las empresas son las ganonas en ese aspecto. Pero igual y pues ya se nos va a acabar porque es nada más hasta el 2020. Hasta el 2020. Sí, porque era el convenio del 2019-2020. Sí. Bueno, vamos a ver la cuestión. Que digo, hoy estuvo el señor presidente aquí en Nuevo Laredo, Obrador estuvo aquí, ojalá y por otros 2 años nos haga el mismo, que nos deje el mismo beneficio del 8%. Ojalá. Pero ahí vamos. Porque es un decreto. ¿Cuál es el beneficio? Si les dan las empresas más caros o al mismo precio que en el interior, ¿cuál sería el beneficio? Para el consumidor final, estoy hablando. ¿Cuál sería el beneficio? Ese mismo, el 8%, ese mismo, el beneficio es ahorrarnos el 8%. Pero, por ejemplo, con el 16, si se lo ponen en el 16, el precio va a estar exactamente igual. Porque cuando estaban en el 16, igual que en el interior, los precios eran exactamente los mismos. Les bajaron al 8% en la frontera y los precios no bajaron, siguieron exactamente igual. Si ustedes analizan. No, siguió siendo el mismo, sí. Exactamente, entonces por eso les digo, sí, desde mi punto de vista, a lo mejor el único beneficio sería la gasolina y el diésel. Sí, ahí, la verdad sí, porque aquí están 13.45, lo más caro, 14.50. Así es, ahí sí soy coherente, pero en la relación, el precio comercial, en la ecuación de impuestos, del 8% y todo lo demás, realmente el consumidor final, que es el que debe de, obviamente que es el que manda, obviamente es el que gasta, es el que pone el dinero también, pues no se está llevando ni una redituabilidad, entonces que emparejen los IVAs a nivel nacional. Y aparte, pues también el beneficio es de más productos, como por ejemplo, ahí en Tampico. Yo siempre he dicho que porque aquí en Nuevo Laredo, si se supone que somos la zona fronteriza, la puerta al comercio, la puerta mundial del comercio más grande, sí, que supuestamente es la que más mueve a nivel mundial. ¿Cómo no contamos con buenos negocios? Como por ejemplo,
yo nada más he ido una vez a Tampico, pero en Tampico la vez que fuimos pasearon por un mall de 2, 3 pisos. Creo que era algo de una empresa Continental, algo así. Es Altama. Sí, no sé cómo se llama, pero o sea, un mall precioso que no se encuentra aquí en Nuevo Laredo y se supone que somos la frontera que más rica, que más beneficios tiene. Bueno, ahí en esa, bueno, pero porque tienden a decir, sí, comparto tu opinión. Yo viví en Laredo, viví en Reynosa y realmente no se compara la situación de las ciudades, honestamente. A veces, muchas veces en Laredo, en Reynosa, pues no hay nada que ver, simplemente es trabajar. Tenemos que ir a la parte fronteriza de Estados Unidos para ir a algún mall, algún chino o algún tipo de diversidad varia, mejor, honestamente. En la cuestión de Tampico, obviamente se hizo esa cuestión, de hecho se están haciendo otro también, en la cuestión de Altama, donde se juntaron muchas empresas, Liverpool, Cinemex y muchas otras empresas, obviamente hay áreas de restaurantes, etcétera, sí son 3 pisos, no se compara con los malls de Estados Unidos, honestamente, pero es algo con mayor diversidad. O sea, no es un mall tan grande como en los Estados Unidos que se pierde uno realmente. No es tanta la magnitud, pero realmente sí. O sea, porque en Laredo, en Reynosa, en otros lados no hay algo. No, y vas por toda la frontera y en toda la frontera no te encuentras algo igual. No, no hay nada. O sea, realmente no hay nada en ese sentido. Acá yo creo fue que inversión privada. Sí, yo creo que de las fronteras la que mejores restaurantes y tiendas tiene es Tijuana, pero aún así no se compara ni siquiera con lo de Monterrey. No se compara. Tijuana, no, tampoco. No, realmente cuando viví en Reynosa, bueno, aquí no hay cómo divertirse realmente, o sea, no hay donde, una zona de esparcimiento en esa cuestión, no hay, sí, no hay en ese aspecto, no hay muchas situaciones así, ni cines había en su momento tampoco, obviamente pues había cuestiones locales, ¿por qué? Porque a lo mejor se quedó arraigado a esa situación que nada más las fronteras servían para cruzar al otro lado en esa cuestión, era mucha población volátil, sigue siendo mucha población volátil también, pero pues obviamente sí el gobierno debería poner énfasis en esa cuestión, ¿por qué? Porque obviamente pues Laredo es una de las principales aduanas a nivel mundial y obviamente aduanas en otros países pues obviamente tienen mucha cuestión económica, mucha derrama económica y mucha modernización. Y de hecho, pues algo, pienso yo que le convendría al gobierno porque pues ponnos un mall así, sí, atrae más turistas y hasta nosotros mismos a lo mejor compraríamos ahí. Porque, por ejemplo, aquí, de ahora que no cruzamos, aquí no hay donde vayas y compres ropa. Aquí no hay un galería, no hay una plaza cristal, no hay un mall, unos outlets, ¿verdad? O sea, realmente aquí los de frontera, principalmente en Nuevo Laredo, o cruzamos a Laredo, Texas, o vamos a Monterrey, porque realmente pues no hay donde compres. De hecho, pues, por eso decimos, por eso corremos al otro lado. Sí, y yo digo, si hablando en cuestión de lo de las finanzas, pues hasta el gobierno le convendría invertir en ese tipo de negocios aquí. Claro, porque, seamos honestos, redituablemente le convendría porque a lo mejor hasta población americana vendría a comprar a este lado, porque pues obviamente el dólar vale más. Sí, así es. Y manejamos... Pero pues viven en la prehistoria. La verdad. Sí, es cuestión de políticas muchas veces, lamentablemente. De cuestiones administrativas, no sé, no ha habido a lo mejor, porque acá en Tampico fue empresa privada. Ese mall, los dueños principales son los Fleischmann, que en su momento tenían la concesión de la Coca-Cola en esta parte de Tampico. Entonces vendieron a la Coca-Cola, vendieron la concesión, la compró FEMSA. Entonces, por eso hoy FEMSA tiene la concesión de la Coca a nivel latinoamericano, en América Latina y parte de Estados Unidos. Y FEMSA vendió la cuestión de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma al grupo Heineken. Entonces, ahí hubo negociaciones, dijo FEMSA, me libero de la cervecería, me es más redituable la Coca
le compro a los Fleischmann la coca, los Fleischmann dijeron, perfecto, te la vendo, y yo pongo un mall en la ciudad de Tampico. Y me es más redituable porque me están pagando renta los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, ese fue las negociaciones que se hicieron. Sí, de hecho, FEMSA es una empresa internacional que cotiza directamente en la bolsa, directamente en las bolsas, en todas las bolsas del mundo. Sí, es mexicana, es multinacional, es empresa multinacional y exactamente cotiza. ¿Multinacional o internacional? Multinacional quiere decir obviamente también que está en muchos países, o sea, es nacional de nosotros, pero obviamente cotiza en diferentes bolsas del mundo también y obviamente tiene su producto, lo maneja a nivel mundial. Entonces, eso es lo que pasa. Ya nada más falta que el Oxxo también la franquicia de Oxxo que es de ellos también se internacionalice. Por el momento estamos... Pues de hecho, sí, de hecho en Laredo, Texas. Sí, de hecho ya hay. ¿Ya hay Oxxo en Laredo, Texas? Sí. Sí, hay un Oxxo en Laredo, Texas y otro en otra parte, pero no me acuerdo en qué parte de la frontera, pero hay en otra A mí ese Oxxo lleva casi 2 años. En Eagle Pass. Y también hay uno en Latinoamérica, en Colombia, Oxxo. O sea, ya también, sí, Oxxo. Bien. A mí en lo particular, desde mi punto de vista, respetando el punto de vista de los demás, me gusta más 7-Eleven. ¿Más qué, perdón? Más la cadena 7-Eleven que Oxxo. Yo compraba siempre en 7-Eleven que en el Oxxo. Pero aquí en México 7-Eleven es más caro que Oxxo. Sí. Pero no sé, los productos, a mi gusto, para mí los productos eran mejor y de mejor calidad. De productos. No es lo mismo, no venden lo mismo. No, el café, para mí es mucho mejor el café del 7 que del Oxxo. Es que aquí en Nuevo Laredo no hay ningún 7-Eleven. Aquí ya se acabaron los 7-Eleven. Okay. Había uno. ¿Se acabaron? Es que había uno aquí era la Campeche y Leandro Valle. Lo quitaron y lo hicieron Oxxo en la gasolinería. Ok. Era el único 7-Eleven que había no aquí. sé, no recuerdo, no me tocó, pero a mí sí me tocaron 7 allá, por eso les decía, pero también sí había. Sí había. Pero se supone que el café de Oxxo tiene hasta premios internacionales. Pues quién sabe, pero a mí me gustaba más el café del 7, y el chocolate. El sabor. El sabor era muy diferente. Ahí sí es de gustos personales. Yo soy del Oxxo. Sí. Y hay productos del 7 que realmente sí, como por ejemplo, los hot dogs, por decir, también los burgers, todo eso sí. Ahí a comparación de los vikingos del Oxxo, no prefería irme al 7 100%. Entonces, o sea, la comida rápida es mejor. No, acá en Tampico no tenemos 7-Eleven, puros Oxxos. De hecho, es lo que más hay. Hay muy poquitos, como unos 3, pero es 20 Forever. Es una cadena muy pequeñita, pero no se le asemeja realmente. Y de hecho ya están cerrando a raíz de la pandemia. Más que nada en la cuestión de la playa por el turismo, había 20 Forever, pero ya no, ya realmente están cerrando y ya lo normal es puro Oxxo realmente. Pero es que realmente como Oxxo pertenece a FEMSA, yo creo que ha sido de las empresas que van a seguirse sosteniendo, porque sí, con esto de la pandemia ha habido muchos negocios que están cerrando. Sí, y han sabido manejar muy bien sus finanzas respecto a esa negociación. Pues obviamente, ¿qué hicieron? Dijeron, me deslindo de la cervecería, me es más redituable la concesión de Coca, y vendió la cervecería y compró lo de la Coca-Cola. Entonces, es la cuestión de saber mover el dinero en determinado momento. El dinero hay que invertirlo. El dinero que está parado no sirve de nada. Sí, es cierto. Aparte, creo que tienen programas especiales para sus empleados de algo así de inversión, de que si ellos invierten, la empresa les da. Y, o sea, si realmente tienen buenos departamentos de finanzas que saben mover el dinero muy bien. Claro, esa es la intención. Ok, chicos, es un placer conversar con ustedes. Ya se nos va a terminar el tiempo. Nos vemos la próxima semana y cualquier cuestión, estamos al pendiente, chicos.